volvemos. Tienen que ser unas ventanitas que aparecen por acá. Bueno, la parte de nivel es como una anotación de cómo, desde mi punto de vista, cómo los veo yo a ustedes. Básico quiere decir como que si están utilizando las herramientas que estamos viendo, hasta ahí, con lo mínimo y necesario. Y el otro extremo eh, es avanzado donde veo que no solo hacen uso de las herramientas que vemos en clase, sino que le ponen más cosas todavía que tal vez no las vemos en clase y las van incorporando, tal vez por conocimientos extra o lo agregan de otro lado, de otro contexto. Pero es como que me da esa impresión de que también puede ser que sepan programación por otro lado. Eh, Eso es también lo que es parte de avanzado. Lo que les importa a ustedes, a los que lamentablemente no hayan aprobado, es esta devolución, ¿sí? La parte de condicionales, que también fue como para problemas, es que se posee condicionales, pero no cumple la consigna. ¿Qué quiere decir eso? En la definición del trabajo práctico número 2, ahí esperen que me voy a ir para ese lado, estaba esta parte de acá, que dice uso de condicionales con AND y con OR. En esa definición es donde creo que la mayoría de los que desaprobaron fue porque hicieron uso de condicionales, pero no implementando AND y OR. Entonces, lo que, lo que deberían, lo que deberían tener en cuenta, que ahora lo vamos a ver en algunos trabajos, es que no alcanzaba solo con poner un condicional si la posición del mouse es mayor que 100. Había que hacer algo relacionado a lo que habíamos tocado en clase, de tomar alguna zona como si fuese un botón o un margen de la pantalla, pero algo que yo pueda utilizar para interactuar con con la presentación de títulos que ustedes armaron. Entonces, ¿qué es lo que sucedía acá? Es que yo no podía evaluar si estaban manejando bien los AND o los OR. Entonces, por eso es que falló. Y era un temita bastante importante en este trabajo. También lo que les pasó, sí. No es complicado aplicar ambos. No es complicado. Podrías tener, por ejemplo, zonas a la izquierda o a la derecha de la pantalla. Ya con eso ya puedes usar el OR. Y en general el AND iba con una zona cuadrada que podían utilizar ahí, o como hicieron muchos que utilizaron el AND y el OR en una lógica de cómo funcionaba todo el programa, pero no relacionado a dónde hacían clic, sino a la lógica en sí. Por ejemplo, si estoy en la pantalla 2 y aparte hice clic o presiono una tecla, entonces pasa tal cosa. Y no necesariamente la lógica que estaban incorporando de condicionales iba relacionada con la interacción del mouse. Entonces, es importante de que esa parte de condicionales la puedan explotar. Muchos de los trabajos quedaron muy simples. Creo que me sonó también de que hubo trabajos relacionados o donde obtuvieron ayuda del año pasado, donde este trabajo tenía ciertas limitaciones. Entonces, como que tomaron el trabajo del año pasado y lo hicieron nuevamente con las mismas reglas. Al ser diferente, no alcanzaba, que era nada más, creo que los condicionales ni siquiera estaban en ese trabajo. Pero bueno, eh, lo que yo quiero mostrarles ahora, vamos a tomar alguno de estos ejemplos. Quería ver. No. Hubo también problemas con las URLs, eso también es un tema
que sigue estando. Hubo trabajos que se subieron, que estaban bien subidos, pero la URL estaba mal. Eh, por ejemplo, perdón, estaba bien la URL, pero lo que estaba adentro estaba mal. Había, por ejemplo, un TP2, como pasa acá, que este TP2 no es nada. En este caso, a ver, ¿cuál piensan ustedes que es el problema acá? ¿Cómo lo ven que puede llegar a ser el problema para esta entrega que hubo? En realidad también aplicaría la misma regla para el trabajo 1. No es una carpeta, el formato. Bueno, Sabrina le pegó a una de las cosas que fallan. Falta la carpeta data, ¿sí? Entonces, cuando ustedes subían las tipografías, su programa tiene tipografías, tiene imágenes, en el caso de que tengan sonido, eso tenía que estar dentro de la carpeta data. Si ustedes no subían la carpeta data, el problema es que el programa no funciona. Si el programa no funciona, yo no puedo andar inventando esos datos para hacerlo funcionar. Entonces, eso ya también fue un tema para desaprobar. Después, ahí creo que Juliana fue la primera, no, Guadalupe, que el archivo TP2, si yo en GitHub entro a verlo, es muy probable que me muestre el código, pero no es un archivo PDF, es un archivo, dice TP2 nada más. Yo no sé cómo lograron subir esto. No tiene extensión, no tiene nada. Debe ser por un tema de la configuración del Windows, que no están mostrando las extensiones o la están mostrando y las quitaron. Entonces, esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Nuevamente, fíjense el link que había compartido este compañero de la comisión de la comisión 3 en este video, cómo subir el trabajo práctico y no morir en el intento. ¿Mm? Ese video está muy bien explicado. A ver, Luciano, ¿es un archivo válido? Es un archivo de texto. Todos los archivos de processing son de texto. Lo que pasa es que processing no lo reconoce. Entonces, al buscar la extensión, no lo reconoce, entonces no sabe qué ejecutar. Por eso no funciona. Si a esto yo le agrego la extensión .pd, no, es medio relativo eso. A ver, si vamos a hacer un ejemplo de qué puede pasar con esto. Yo voy a agregar, voy a hacer esto, voy a poner guardar como, me voy a ir acá, voy a poner for prueba, cuando yo pongo guardar, ya a esta altura deberíamos saber que processing lo que hace es generar una carpeta y de esa carpeta adentro genera un archivo PDF, ¿no? Entonces, fíjense que ahí aparece un iconito, que es de processing. Ese icono, en realidad, es una trampa del sistema operativo que internamente dice, bueno, si el archivo tiene una extensión .pd, quiere decir que esto está asociado a processing. Y tengo que decir a processing que lo haga. Cuando esa extensión no está, sucede esto. ¿Ok? Si yo le doy doble clic, el sistema operativo Windows va a decir, ¿y qué hago con esto? Entonces me va a tirar esta famosa lista y decir, bueno, decidí vos qué es lo que querés abrir, porque yo no tengo ni idea. Pero yo puedo agarrar y hacer lo siguiente. Puedo agarrar, puedo decir abrir. Fíjense que me meto en la carpeta for prueba, porque, a ver, esperen que acá pasó algo raro. Ah, vamos a hacer. Fui yo que lo grabé sin querer. Ahí está. Vamos a abrir Processing nuevamente. Yo le saqué la extensión al archivo. El archivo sigue siendo un archivo de texto plano, o sea que si yo le pongo editar con el Notepad, yo voy a ver el código que hay adentro. Pero ahora lo que voy a hacer es tratar de abrirlo con Processing. Entonces pongo abrir, busco la carpeta, encuentro el archivo que no tiene ninguna extensión y le pongo abrir.
Y ahí Processing me empieza a tirar un par de mensajes. Yo pensé que lo iba a abrir igualmente. Así que no lo abro. Lo podría reconocer tranquilamente, pero no lo abro. Así que en relación a lo que dice Luciano, si no tiene la extensión, no lo abro. Pero esto pasa en Windows. En otros sistemas operativos como Linux o como Mac, no es tan fuerte la relación de las extensiones con qué programa lo abre, sino que en general va como una estructura interna, pero del archivo, pero no importa. Ahora, si yo trato de abrir ese archivo, ahora sí me va a dejar. Y ahí lo abre. Igual este lo vamos a, bueno, lo dejamos. Bueno, me fui por las ramas nuevamente, pero vemos el archivo. Fíjense que GitHub, al ya no reconocerlo tampoco como un archivo de algún lenguaje en especial, queda todo gris, lo entiende como un lenguaje de texto nada más, como un archivo de texto, se pone todo griseado. Y acá fíjense que hay un create font. ¿Alguien sabe para qué sirve el create font? ¿Ha puesto el create font? Nosotros no vimos el create font, pero está utilizado. ¿Alguien sabe para qué sirve? Bueno, va por lo que dice Julián. Nosotros, recuerden que con Processing las tipografías, tenemos que ir a herramientas, crear fuente, ponemos la tipografía que queremos y nos genera este archivo VLW. Pero esto no es una extensión estándar de tipografías. Si uno busca una tipografía en Internet, no, es muy probable de que no encuentre esta extensión. Entonces, lo que uno hace con el Create Font que teníamos por acá es, me bajo una tipografía de Internet o tomo una tipografía de mi sistema operativo, la busco, acá yo encontré en este lugar esta tipografía, la descargo y es muy probable que me descargue un archivo TTF. Ese archivo yo lo pongo en la carpeta data y ahí puedo empezar a trabajar desde esa tipografía y no va a ser necesario crearla con el sistema operativo. Esa es la diferencia. Pero fíjense que acá ya empiezan los problemas, porque en este proyecto, al no estar la carpeta data, no estar dentro de la carpeta, solo tenemos el README y el TP2, entonces acá ya empieza a tirar problemas. Y Processing no sé cómo lo va a leer. No, creo que sí, que no tiene problemas en la calidad. Tampoco creo que es un punto que nosotros estamos manejando, tipo, tan grandes que sea necesario sí o sí ver la calidad. Eh, Ese es un problema. Tenemos acá también otro, ahí lo Image. Bueno, estos son problemas graves porque estamos subiendo un trabajo, nos están entendiendo de que la carpeta data tiene que estar asociada. También tenemos otro tema con los condicionales, donde acá no hay condicionales. A menos que, no hay condicionales. También un error grave, ni siquiera los básicos. Entonces, este trabajo es como que es necesario, cuando hagan ¿quién es? Díaz Valentina, cuando hagan la entrega del recuperatorio, eh, aclarar bastante las dudas. Es más, yo les había mencionado ayer que aquellos que habían desaprobado y tenían dudas, íbamos a aprovechar hoy como para hacer un repaso de esos trabajos, a ver si tenían dudas. Entonces hago la pregunta, ¿alguien tiene dudas con respecto al por qué desaprobó el trabajo? Profe, yo una cosa que no entendía llegarlo es lo que pusiste al final, que sería como más o menos por qué desaprobé. Eh, A ver. Mateo, sí. Sí. Mm, mm, mm. Eh, Hay errores al cargar las imágenes, eso es uno de los Sí. errores. ¿Ese te queda claro?
Sí, eso ¿o sí. no? Bien. O Después sea, lo que mencioné. Sí, tendría decime. dudas porque, o sea, cada vez que lo intentaba hacer e intentaba cambiar de muchas formas, no me cargaba las imágenes, aunque no importara qué Veamos, hiciera. Así que eso. veamos. Pero, creo que era lo del WhatsApp. Sí, no tenés la extensión, no está la extensión del archivo. Vos fíjate que estás poniendo acá el nombre del archivo y el nombre del archivo no tiene extensión, pero tus imágenes sí tienen una extensión, que es JPG. Ah, Igualmente te recomiendo de no ser tan complicado con los nombres de archivos. Fíjate que le pusiste puntos, espacios, guiones medios. En la sí, programación no es bueno ese estilo de cosas. Ahora no pasa tanto. Había una época donde todos estos caracteres especiales tal vez te generaban complicaciones. Para la cuestión del trabajo que estamos haciendo, eh, tal vez con un IMG 01 te sobra como nombre. Pero el ok. problema es ese, el problema va de la mano de que las imágenes no tienen extensión. Entonces, el nombre del archivo está incompleto. Entonces, por eso no carga las imágenes. Ah, ok. El concepto, bueno, y el trabajo es muy acotado, demasiado acotado el trabajo. ¿Cómo Está no? como que, a ver, ¿cómo explicarlo de una manera? Estaba esperando un poco más de contenido. Acá, si mal no recuerdo, lo único que se hacía era un slide de imágenes que iban subiendo, o se trataba de hacer, ¿no? Porque no funcionaba. O sea, quería Eh, que poner la imagen y después Ujú. ir de abajo para arriba con los créditos, pero Claro, no me pero cargaba las recordá imágenes. que, fíjate que se habla de pantalla 1, pantalla 3. Bueno, pero yo lo que veo acá es que veo poco texto, no estaba andando, como no lo podía ver andando, entonces veo poco texto, no entendía bien qué era todo lo que se trataba de mostrar. Es como que tal Claro. vez tenés que trabajarlo un poquito más a lo que es el contenido. O sea, Em, desarrollarlo más Desarrollarlo sería. más. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque si nos ponemos como a verlo, no deja de ser tal vez un ejercicio de clase esto. ¿Cómo? Entonces, la idea del trabajo práctico es que tenga una mayor complejidad en cuanto a contenido, la distribución de los Mm, textos. Es como que está lo mínimo y necesario de la consigna. Si la consigna dice poner una fuente, pusiste una tipografía, pero no pasa más de ahí. Entonces, esa es la idea de tratar de mostrar un poco más de lo que podés ser capaz de hacer con el contenido y la consigna de este trabajo. ¿Mm? ah, ok. Bien. A ver, Lourdes. Lourdes, ¿querés abrir el micrófono y consultar? No cumple con la consigna de imágenes. Hola, A profe, ¿me ver. escucha? Sí, se escucha lo más bien. A ver. Eh, a mí me puso así en el trabajo y no entendí si esa parte estaba bien o mal. Eh, Lourdes Sánchez. Sí, Bien, ahí lo miramos. A ver. mm, no se cumple con la consigna de imágenes. No, esa no es tu devolución. Esta parte. No cumple con la consigna. No. Lo que vos me pusiste ahí no es lo mismo de la devolución. me habré confundido yo. Entonces no cumple con la consigna. Claro, acá es la parte de condicionales. Hay condicionales, justo este es un ejemplo, hay condicionales, pero no hay condicionales haciendo uso de AND y OR. Es más, uy, control F. Fíjate que hay un AND ahí que está comentado, que eso tal vez te hubiese ayudado como para poder aprobar esa parte.
Y tampoco hay uso de eventos, no se usa nada de eventos, no vi nada. Está Yo todo puse uno al comentado, ¿no? principio. Al principio. Sí, que era si ponías el mouse en cierto lugar empezaba a aparecer el título. Pero eso no cuenta, ¿no? Pero eso no es, claro, no es algo que se dispara con una acción tuya, Ah, ¿no? Vos claro. estás usando la posición del mouse para hacer algo, pero no, los eventos son acciones que se disparan en base a tu interacción, así sea con el teclado o con el mouse. ¿Mm? Eso Ok. también te ayudaría como para trabajar con el and y el or. Pero fíjate que es, después chequealo, pero es otra cosa lo que dice, no dice esto que menciona. Ah, bueno, esa parte, esto. Gracias, profe. No hay problema. Ailén, ¿cuál sería tu duda? Hola, profe, ¿cómo estás? Ah, bien, sí, tiene razón Juliana. Puede suceder eso. ¿Qué tal, Ailén? Perdón, dime. Mi duda sería, si justo me Sí. pasó lo que le pasó a muchos, que cumplí con lo de condicional, pero no con la consigna entera, o sea que me faltó lo de an y or, si para el Eh, recuperatorio agrego an y or, y lo hago bien, obviamente, eh, a ver, ¿ya para que aprobaría? primero vemos la consigna. Muchos de los trabajos les falta un poquito y nada para poder aprobar. Es más, hay trabajos que solo tienen que subir la carpeta de data con las imágenes y ya estaría. Ahora vemos el tuyo. No hay condicionales. Claro, la única parte que te estaría faltando es que no hay condicionales de este estilo. Bueno, y también tenía la duda de si lo del audio me bajaba la nota, o sea, No, no sé eso por lo qué. comenté hoy y no baja la nota ni la sube, porque lo único que hago con eso es, en esta devolución que les hago, es ver si ustedes hicieron uso de esas partes, ¿no? El audio, yo quiero ver si lo usan o no, como para ver si le dan valor agregado. Eso a mí me da como digamos, otra métrica de lo que están incorporando. Cuanto más incorporan ustedes, es como el nivel que yo voy viendo que están teniendo. En eso me sirve. No les afecta a ustedes la nota. Si ustedes no tenían el audio, no cambia nada. No les cambia, digamos, de aprobar o desaprobar. Va por ese Ok, lado. ¿Mm? buenísimo, Así que gracias. no hay problema. Ya que estamos, chusmeamos por acá. Eh, claro, no hay nada de and y or en este trabajo. ¿Está bien ordenado la parte de código? Ah, creo que fue tu trabajo, que el trabajo que hiciste, el trabajo práctico número uno, te habías pasado de los contenidos, de las cosas que había que hacer. Era como que habías hecho de más. Y en este ¿El, trabajo hiciste de menos. Pasó lo contrario. el de círculo cromático? Sí, a ver. No, creo que no, profe. Puede ser mm, que te estés eh, confundiendo con otra eh, persona. Además, yo estaba en otra ya comisión. te digo. Ok. No, entonces puede que me confunda con otra. Claro, no, me confundo con otra persona. Sí, nada que ver. Perdón, no dije nada. Bien, ¿quién más tiene alguna duda con respecto a trabajo práctico 2? ¿Nadie más? Bueno, eh, ya está Profe, una, semiabierto. Sí, dime, Mateo. no sería una duda, sino para después de que hace, cuando termine. ¿Podría decirme, o sea, cómo desarrollar más en un sentido? Porque, o sea, sé lo que tengo que hacer, pero no cómo. Bueno, cuando termine la clase lo hablamos. Bien. Esperen que quería avanzar por esto. Bueno, asistencias, ya saben por dónde entrar, cómo mantenerlos al tanto, ya ven que el bot les tira un mensaje diferente como para decirle, bueno, hasta la semana pasada tenían tal porcentaje de asistencia, omisión por acá, a ver cómo viene, si vienen poniendo los presentes esto, sí, están los presentes, excelente. Eh,
Cronograma, es muy probable, todavía no está confirmada esta fecha, pero es muy probable que esta sea la fecha de la entrega del recuperatorio. Vamos a ver, tal vez sí, tal vez no, pero es muy probable que sea esa la fecha de entrega. Si tienen dudas, consulten por colaboratorio. El otro día alguien me dijo, no sé si este es el medio para consultar. Colaboratorio es el medio perfecto para consultar todo. En todo caso, si hablan por Discord, o no les contesto, o les digo consulten por colaboratorio. Y bueno, arrancaremos tema nuevo. Hoy arrancamos con los ciclos for. Estructuras repetitivas. Hasta ahora veníamos trabajando. Y esto que me corté en el aire, que era por acá. Ya está semi publicada el espacio para el recuperatorio. Creo que abre el 18, ya para subir las entregas. Pero bueno, tal vez adelantamos la fecha, no sé. Vamos a ver. Pero ya ahí va a aparecer el espacio para que suba. Dice Y primero. bueno, ¿cómo? Que me estaba fijando mientras lo estabas haciendo vos y dice primero, que el primero es la entrega. O lo van a adelantar. La idea es hacerlo el 1 de julio, la entrega del recuperatorio. Está abierto lo que mencioné del 18, que a partir del 18 se abre el espacio. Ok. Eso, de esa manera, como que ustedes tienen tiempo para ir subiendo. Y bueno, y arrancamos tema nuevo. Ya la parte de condicionales, ya la finalizamos. Finalizamos, como les mencionaba en la última clase. Finalizar significa que ya es el tema evaluado. Ya asumo que todos los que están presentes ya van para adelante, ya lo tienen claro el tema de condicionales. Y ahora avanzamos con un temita nuevo común en la programación o básico en la programación, que son las estructuras repetitivas. Y acá, ejemplo muy simple para empezar a entender las estructuras repetitivas o en caso de cuándo empiezan a aparecer. Si yo tengo que resolver esto, dibujar 5 cuadrados en una sola fila, cada cuadrado tiene 50 píxeles de ancho por 50 de alto, y están centrados en altura, o sea que están horizontalmente centrados. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se les ocurre que puedo hacer eso? ¿Siguen ahí, chicos? No sé. ¿Se me cortó? No, no estamos. Es una pregunta muy complicada. La pregunta los dejó descolocados totalmente. Por lo que venimos aprendiendo, profe, sería dibujar primero uno, después otro lado con 100 píxeles, por ejemplo, 100 píxeles de distancia, en la misma distancia de y así sucesivamente. De X, perdón, y... Eso mismo, no tiene ningún misterio. O sea, dibujaremos algún size, 400 por 400, un rect de, como dice, 5 cuadrados en fila. Tengo que hacer los 5. Vamos a hacer, esto va a estar ubicado en 0. Vamos a hacerlo height dividido 2, 50, 50. Y este es fácil, pero para que me quede centrado tendría que hacer un rect mode center. ¿Recuerdan para qué es este comando? Esto lo que hace es cambiar de lugar el origen donde se empieza a dibujar, en este caso, el rectángulo. La coordenada que dábamos siempre era la esquina superior izquierda del rectángulo. Yo, para hacerlo más fácil, voy a dibujar la coordenada relacionada al centro del rectángulo. Entonces yo ya sé de esa manera que dándole esto va a quedar centrado en la pantalla. Entonces, Profe, sí, dime. ¿hay de eso que es Red Mode y que se quede centrado en el centro, pero con los textos? Text mode. Si quieren mando el link de eso.
Ahí está, text mode. ¿Está bien, Mateo? Sí, sí, gracias. De nada. Bien, entonces 100, 150 y 200. Si hacemos esto... Ah, ¿estás hablando, Tobías? Sí, sí, si estás hablando, olvídate, no se escucha nada. Sí, ahí me di cuenta. No, Ahí estaba va, por mandar el link de la referencia de eso a Discord. ahí está, De ahí Text se escucha. Mode y Text Align. ¿Está bien? Uno es el vertical, creo, y otro horizontal, ¿no? Creo que era así. No, y Text Align en el segundo parámetro te deja poner otro parámetro más. Bien. Bueno, Ahora me cambié el acuerdo. rect mode y al cambiar el rect mode nos queda esta parte que yo jugaba con que el valor de 0 lo calculé mal, entonces queda el centro del rectángulo, hay una mitad que va a estar por acá, por la izquierda. Corrijo eso, le empiezo a subir 25 a todo. Eh, 25, 175. A ver ahí, o ahí me quedó un mal uno. No, ahí está. Bien. Ahí tenemos los 5 rectángulos alineados. Esto es simple, simple entre comillas, porque me quedó con algún problema. Pero ahora me surge cómo hago 100 de estos cuadrados. Y teniendo en cuenta, como para agregarle alguna complicación a esto, de que esos 100 cuadrados entren bien en la pantalla. Y ahí empieza a jugar el ciclo for. Las estructuras repetitivas nos permiten a nosotros agregar bloques de código que se puedan repetir todas las veces que nosotros querramos. ¿Cómo se agregan esas estructuras? Primero, vamos a ver, les va a quedar acá la parte de cómo se declara. Primero se escribe en la instrucción for, paréntesis y llaves. Y acá lo que se hace es lo siguiente. Dentro de este bloque, entre estas llaves, va a ir el código que yo deseo que se itere o que se repita X veces. Lo que comenta Lautaro, el while y el do while, no recuerdo si lo soporta, pero funcionan de manera diferente, muy diferente. Son estructuras iterativas. Lautaro menciona este y también está, no sé si lo soporta Processing el do while. Y no me acuerdo si era así, me parece que no funcionaba. Está bueno. Pero bueno, No va esas separado, creo. estructuras, ¿cómo te ves? No va do espacio while. Si no, no No lo me sé. acuerdo, no sé si va abajo. A ver, ahí, do while. Sí, pues, ahí está. Ahí como que Profe, parece que lo recuerdo. Sí. Sí, while es mientras, ¿no? así es. Por eso, trabajan de forma diferente. Nosotros nos enfocamos nada más en el ciclo for, acá. El ciclo for tiene la particularidad de que siempre se va a repetir una cantidad n de veces, donde en teoría nosotros tenemos claro cuántas son esas cantidad de n veces. Puede ser variable esa cantidad de n veces, puede ser estática, pero siempre de alguna manera yo lo voy a tener claro que esa cantidad, ¿cuál va a ser? La diferencia con estas dos estructuras es que estas dependen de una condición para que se ejecuten. O sea, así como tenemos una condición en el if, estas condiciones trabajan de esa manera. Yo no sé cuántas veces se van a ejecutar, yo solo sé que se van a ejecutar mientras se cumple la condición. El while y el do while lo que tienen de diferente, si mal no recuerdo, el do while es que este se va a ejecutar, analiza primero la condición y luego este funciona al revés. Primero se ejecuta y una vez que se ejecuta analiza la condición.
son dos formas que nosotros no la vemos acá, pero no está de más mencionarlas de acuerdo al computador de Lautaro. Pero bueno, las sacamos de nuestras mentes por ahora y nos vamos a quedar con esto. El ciclo for tiene una forma de declaración que en relación a lo que les mencionaba es para definir cuántas veces yo quiero que se ejecute. Para hacer eso, primero se declara una variable internamente. Fíjense que es la misma forma que yo les mencionaba para declarar una variable. Yo voy a declarar acá una variable adentro de estos paréntesis, donde esa variable va a arrancar con un valor. Luego le voy a decir de qué manera esto tiene que terminar. Y a continuación le voy a decir cómo se tiene que incrementar esa variable. Sí, hoy estaba grabando y sigue grabando. Entonces, tenemos que declarar una variable. Y esto que les pongo acá, digamos como para el expertise básico, para empezar a aprender cómo funciona el ciclo for. Porque el ciclo for, cuando uno puede agarrar y manipularlo de tal manera que funcione también con booleanos, con condicionales, de la misma manera que el while, pero nosotros siempre nos vamos a tratar de acotar a hacerlo de la manera más simple, de tratar de declarar una variable, siempre esa variable se declara dentro del ciclo for y tiene un porqué, porque si no entramos en ciertas complicaciones, agregar un criterio de corte o de fin del bucle. O sea, de alguna manera el bucle este tiene que terminar, porque si nosotros no ponemos la condición, que en este caso la condición, estoy diciendo que esto funcione mientras i sea menor que 10, mientras no es de corto, un criterio de ejecución. Mientras yo ponga esta condición, esto es lo que se va a evaluar. Y luego tengo que poner la forma en la cual se incrementa la variable. Estas son las tres cosas que tengo que tener en cuenta al momento de declarar mi ciclo for. Esto lo voy a comentar ahora. Vamos a ver qué podemos hacer acá con este ciclo for. Lo que voy a hacer es armar uno de estos rectángulos y voy a ejecutar el programa. Si tratan de analizar Profe, esto que está pasando... Sí, dime. no, una consulta para repasar. Ahí, Sí. cuando estás declarando la variable, estás poniendo Ujú. primero que es igual a 0, después que va a ir sumando de a 1 y después que va a ser menor Así a es. 10, ¿no? Primero la declaro en 0, después que va a seguir funcionando este bucle mientras i sea menor a 10 Ah, o sea, y cuando que se la llega a forma 10, de... ¿Cómo? el fin es 10. Tal cual. Ahora vamos a ver paso a paso eso, cómo está funcionando adentro. Ok, Y luego que vamos incrementando de a 1. bien. Entonces, si yo ejecuto esto ahora, y tenemos ese resultado acá, visualmente no nos cambia nada lo que tenemos. ¿A qué me refiero? Lo que estamos viendo acá es que el rectángulo se está ejecutando 10 veces dentro de cada uno de los void draw que tenemos en ejecución. Quiere decir que por cada void draw empieza a ejecutarse esto y esto ejecuta una vez, ejecuta dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, 10 veces. Que en este caso
esas 10 veces van en relación a dónde está ubicado el rectángulo, que es justo en la misma posición. No tiene mucha utilidad para lo que necesitamos ver, ya que al mostrarse en el mismo lugar no mejoramos nada. Pero yo puedo utilizar esta variable que está ubicada acá, este contador, como para tratar de que afecte a la ubicación de todo lo que tenemos acá. Por ejemplo, podríamos utilizar al valor de i de esta manera. Y cuando lo ejecutamos vamos a ver algo de este estilo. Sí, bien. ¿Qué pasó ahí? Parece que no pasó nada, como que nos quedamos con lo mismo que teníamos anteriormente. Pero acá lo que se dio es que primero se ejecutó un rectángulo que tenía 0 de tamaño, 0 de ancho y 0 de alto. ¿Por qué? Porque se multiplicó el valor de i igual a 0 por 5. Entonces en la primera ejecución con un i igual a 0, el resultado fue como de 0, 0. Luego, a continuación, cuando se ejecutó con un i igual a 1, porque lo que se hizo fue, arranco la variable, ejecuto lo que hay acá adentro, una vez que ejecuto lo que hay acá adentro, me fijo si el valor es menor que 10, si es menor que 10, incremento en 1 y vuelvo a ejecutar y hacer siempre el mismo análisis. La inicialización se hace la primera vez que arranca el ciclo for y en las siguientes iteraciones lo que hace es incrementar y comparar, incrementar y comparar. Cuando i fue igual a 1, lo que me queda acá es un i por 5 de i por 5. O sea que acá me queda 5, 5. Cuando se ejecuta el siguiente bucle, que es i igual a 2, acá me queda de 10 por 10. Y así sucesivamente, esto se va ejecutando. Vamos a poner un comentario. Hasta que llega a un valor de i igual a 9, lo cual me queda 45 por 45. Da la vuelta, le incrementa 1 y dice, i es menor que 10, y ya 10, el valor de i pasa a ser 10, entonces ya no lo ejecuta. Entonces, una vez que la condición no se cumple, sale del ciclo for y sigue con la siguiente parte. Es más, si nos ponemos a ver en detalle, van a ver que el tamaño del rectángulo no está tocando el borde. ¿Por qué? Porque el último tamaño que quedó fue de 45. ¿Y por qué nosotros no vemos como una progresión? Porque literalmente los rectángulos que se fueron dibujando eran rectángulos chicos, que a medida que se dibujaba el siguiente era un rectángulo más grande, más grande, más grande, entonces iba pisando al anterior. Este ejercicio lo vamos a guardar y ahora vamos a pasar a otro con un poquito más de explicación que este. Modificar el tamaño de la pantalla, el tamaño del rectángulo, en algo que no se mueve es medio complicado por el efecto que teníamos recién. Entonces vamos a tratar de dibujar eso, pero que lo afecte a la posición en X y no que afecte a lo que vendría a ser el tamaño. Si yo hago esto, lo que va a pasar ahora es que para un i igual a 0, la posición en X va a ser, la posición va a ser 0, 200. Para el siguiente va a ser 5, 200. Para el siguiente va a ser 10, 200. Y así sucesivamente hasta que llegue al i igual a 9, donde vamos a tener 45, 200. Si analizo un cachito qué es lo que está pasando acá, voy a estar dibujando un rectángulo 5 píxeles desplazado hacia la derecha una X cantidad de veces.
Entonces, lo ejecutamos y fíjense que ahora sí se ve ese desfasaje donde estamos viendo los rectángulos que se van moviendo hacia la derecha. Profe, Sí, em, o sea, ¿cuál sería la primera posición y cuál sería la segunda posición? Porque eso es lo que me descolocó un cachito. ¿a qué le llamas primera posición y segunda posición? Eh, o sea, sería la posición en la que está el D por 5 y el que está el hike. No sé. A ver, esto de posición en X y en Y, ¿sí? Esto ya tendría que estar bastante entendido. Sí, lo Posición en dije así X para... y posición en Y. Mm. ¿Cuál sería la duda tuya entonces? O sea, que la que se cambió fuera de X, ¿no? Tal cual, esta siempre se mantiene igual porque no hay nada modificando, no tenemos una variable que esté modificando esto. Más, se ve que siempre el valor de Y está en 200. Mm, ¿Mm? sí, sí. Vamos a dar un salto más grande. O sea, en vez de ser 5, vamos a poner el 50. Si yo le pongo saltos de a 50, da justo que 50 es el tamaño del rectángulo. Entonces, me tendrían que quedar todos los rectángulos uno al lado del otro. Tenemos nuevamente este desfasaje, porque como tenemos el Red Mode Center, nos está perjudicando un cachito, entonces vamos a sacar el Red Mode Center. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el salto que se está pegando entre cada una de las veces que se dibuja el rectángulo es 0, 50, 100 y así sucesivamente hasta el 450. Si fuese así, yo tendría que tener una pantalla de 500 por 500, se tendrían que ver todos los rectángulos, y si le hiciera de 600 por 600, ya ahí veríamos el corte. De que nos faltan como dos rectángulos. ¿Por qué? Porque el ciclo for se está ejecutando solamente 10 veces. De esas 10 veces dibuja 10 rectángulos y da de que se dibujan hasta la posición 500. Eso sería el análisis que podemos hacer de este pequeño ciclo for. Profe, Dime. y si ahí en ese 600 por 600 le pones el Rect Mode Center, te ¿Le aparece pone qué todo ahí en vamos? filita en el centro, digamos, ¿no? No, pasa, ¿qué sucede? Cuando nosotros ponemos el Rect Mode Center, yo no le estoy diciendo alineame todo al centro de la pantalla. Yo lo que le estoy diciendo es, cuando se dibuje un rectángulo, la coordenada va a ser, en lugar de ser la esquina superior izquierda, es el centro de ese rectángulo. Entonces, el primer rectángulo que se dibuja en 0,200 va a ser este, y el centro vos ves que ves nada más que la mitad de ese rectángulo y no lo ves completo. Entonces, Tal cual. no hay que confundir que si yo pongo Rect Mode, todo se va a centrar solo en la pantalla. No, es cómo yo haga las cosas puede afectar a que se haga centrado o no, pero lo importante es que el rectángulo la coordenada que yo le doy es en el centro de la pantalla. Está bien, profe. Error Profe, mío. ah, igual Buenísimo. también Sí, porque el rect mode es el centro a nivel horizontal, no vertical, ¿no? no. El Ah, Rect Mode me dice de esta manera. Si yo le pongo Center, quiere decir que es el centro del rectángulo, está bien. Ahí va. vertical y horizontal. Si yo le pongo corner, eso quiere decir que es la esquina superior izquierda del rectángulo. Y si le pongo corners, quiere decir que cada coordenada es una esquina opuesta. Esta es un poquito más
como ¿Ahí tenés que poner las elaborado. 4 esquinas o tenés que poner solo la No, de arriba a la vos izquierda? pones 2 coordenadas y te hace las 2 coordenadas opuestas siempre. O sea, Ah, vamos a tratar de, a ver, yo no sé qué pasaría acá si Claro, habilito profe, está bien, o sea, a ver si entendí bien lo de eso Uy, último. Y en como realidad que, ya lo vimos, pero como para que me quede claro, digamos. Cada dime. coordenada es una esquina opuesta, entonces si yo estaría haciendo un rectángulo, X y Y se va a hacer al revés, digamos. O sea, desde la esquina A ver, superior esperen, derecha. no nos volvamos locos, hacemos un ejemplo simple y listo. Esto lo guardamos. Lo guardamos como prueba y lo guardo como 3. O sea, digo, el corner es como que lo agarran desde la esquina de la izquierda al cuadrado y lo ponen donde quieren. Y el corner, el center lo mueven desde el centro, como si habría una cruz en el rectángulo y lo mueven del punto que está en el medio y ahí posicionan. Solo cambia el tipo de posición. Ahora Leo, si hace un ejemplo, se va a ver mejor. A ver, tenemos modo corners y yo hago esto. El resultado de esto tendría que ser un rectángulo que esté en la esquina. Una de las esquinas aparece en 0, 0 y la otra esquina en el ancho y el alto de la pantalla. Entonces no vamos a ver nada. Pero si yo hago esto, vamos a suponer 50, 50 y acá menos 50, menos 50. Estoy arrancando en la esquina 50-50 se toca la y puerta. a continuación va a estar en la otra esquina, la otra diagonal en 550-550. No, ¿Se no te dije entiende? eso. ¿Qué? No está muteado el micrófono. Bien, entonces, ahora, ¿para qué es fácil el modo corners? Por ejemplo, yo quisiera directamente que esta coordenada esté acá en este punto, 200, 200. En lugar de andar calculando el ancho y el alto que necesito, directamente le pongo width menos 50 y 200. Y ahí estaría ese punto que yo quiero. Sería la coordenada 550, 200. Si yo quiero que se dibuje el rectángulo en este punto, que supongamos que sea 150 o 200, 400, pongo 200, 400. No estoy calculando el ancho y el alto del rectángulo. Directamente le estoy diciendo cuál va a ser la ubicación de acuerdo a esta esquina. Es más, si yo pongo mouse X y mouse Y, vamos a sacar puedo hacer fácilmente esto, tranquilamente. Pero no estoy jugando con el ancho y el alto. Acá yo en ejercicios que hemos hecho anteriormente, si yo acá pongo modo corner, que es el que está normalmente, fíjense que el mouse está desfasado ahora, porque lo que está jugando es que el mouse X y el mouse Y, estos valores hacen de ancho y alto. Entonces, de esa manera yo puedo lograr que el corner o el corners sean para casos Ah, diferentes. antes, cuando estaba en corners, el mouse X y el mouse Y hacían de esquina en vez de... Tal cual. Listo. Porque trata de poner esa coordenada, dibujar, como son las coordenadas opuestas del rectángulo,
Entonces, esa es como una forma fácil. Si yo necesito representar algo de esta manera, en vez de andar calculando el ancho y el alto posible que necesita el rectángulo, le cambio el modo y esto lo puedo hacer mucho más fácil. Bueno, nos fuimos de tema. Volvemos. Ciclofor. Bien. Esto, modo corner, lo dejamos como estaba. Ahí está. Lo guardamos como ejercicio 3. Bien, entonces, de esa manera, acá lo que puedo hacer es dibujar estos rectángulos con el ciclo for. Lo importante es que yo tengo que tener claro que cuando nosotros jugábamos con el Void Draw, jugábamos, por decir una manera, cuando trabajamos con el Void Draw, hay muchas cosas que siempre las asumimos de que se ejecutan de forma correcta cuando el Void Draw, una vez que el Void Draw finaliza, se dibuja en la pantalla. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros hacemos muchas cosas adentro del ciclo for, solo se va a terminar dibujando lo que queda por la capa más superior. Hoy habíamos visto que si poníamos el rect y dibujábamos muchos rectángulos uno atrás del otro, en realidad íbamos a ver el último nada más. Eso es un concepto que también vamos a tener que tener cuidado de armar. Porque nos puede llevar a confusión de que el void draw, como se ejecuta 60 veces por segundo, nos lleva a confundirnos con el ciclo for, que también se ejecuta dentro de cada ejecución del void draw. Tenemos que verlo como que esto es una herramienta para que un bloque de código que nosotros estemos utilizando podamos, en vez de hacerlo una X cantidad de veces, 20 veces, 30 veces, con el ciclo for tendríamos que bajar esa cantidad a muy poco, esa duplicidad de código. Ahí están comentando de qué pasa con esto, con la forma de incrementar los valores. El ciclo for tiene muchas formas de escribirse. ¿Por qué? Porque si volvemos a lo que yo les mencionaba, si yo quiero ejecutar algo que esté 10 veces, quiero ejecutarlo 10 veces independientemente de lo que haya adentro, esto que voy a poner acá, lo puedo escribir de un montón de veces, de formas. Es más, acá hay unos cuantos ejemplos de cómo puedo ejecutar el ciclo for, que repite 10 veces algo, de todas las maneras que lo puedo escribir. Tengo que tener en cuenta de que el ciclo for lo único que hace es inicializar una variable, tener un comparador e incrementar ese valor de variable. Entonces, si yo quiero ejecutar 10 veces esto, yo también puedo agarrar y hacer lo siguiente. Que el valor de i sea menor que 100, pero que cuando se incremente, en vez de incrementarse de A1, se incremente de A10. Profe, una En este- consulta. Sí, adelante. Siempre tiene que ser ese el orden, ¿no? No. ¿El orden de qué? Perdón. El orden en el cual está De, esto declarado acá. sí, de cómo le das la orden. Primero dónde empieza, Primero la después hasta dónde llega. declaración, luego la condición. Sí, O sea, si tiene yo que. lo arranco en 10 y después pongo que tiene que ser menor a 10, no va a tener sentido y no va a funcionar. No, en este caso, por ejemplo, si vos le pones arranca en 100 y sea menor que 100, tal cual. Como vos decís, no va a pasar nada. Yo directamente ejecuto esto y no va a haber nada en la pantalla porque la condición no se cumple. Si yo le pongo un menor o igual, la condición se cumple y tendría que dibujarse una única vez. No se está dibujando porque está multiplicando 100, que es el valor de i, por 50. O sea que el rectángulo lo está dibujando muy lejos de acá. Claro. ¿Sí? Pero supongamos que volvemos al ejemplo más simple, que lo declaramos
en 10, esto lo dejamos en 10, esto lo volvemos a 1, esto lo dejamos sin el igual. Ahí, si ejecutamos esto, arranco la variable en 10. ¿Y 10 es menor que 10? No, como no se cumple, no pasa nada. Ahora, si le pongo un menor o igual, se va a ejecutar una única vez. Y lo va a ejecutar en 10 por 50, en este punto. Pero se está ejecutando una única vez. Entonces, hay tantas formas de jugar con esto que la recomendación que yo les doy siempre es, bueno, ustedes en los ejercicios que van a tener que hacer de la práctica, es preferible siempre usar esta notación. Es recomendado de mi parte usar esta notación. ¿Por qué? Porque esta notación, ustedes siempre van a saber que si quieren que algo se ejecute 40 veces, lo único que van a tener que cambiar es este valor. Entonces, con esta notación, me refiero a esta notación, a todo lo que está acá, solo varían acá. Y esto seguramente que lo asocien a una variable cantidad. Entonces, vamos a tener que declarar una variable cantidad. Le ponemos 10 y con solo eso yo ya puedo jugar con la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo for. Ahora, hay un montón de escenarios en los cuales ustedes necesitan que el ciclo for se ejecute de otra manera, porque lo quieren hacer de otra manera, lo cual es totalmente viable y aceptable. Pero mi recomendación para aquellos que recién lo empiezan a conocer y empiezan a trabajar con esto es empiecen a verlo de esta manera, el ciclo for, como para ejecutar alguna X cantidad de veces. El ciclo for también tiene trampas, como por ejemplo, si yo le digo que esto, vamos a arrancarlo así, ahí. Le digo que el i arranque en 100. Que mientras i sea mayor que la cantidad del ciclo for, que era 10, entonces que le incremente 1. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario de esto? El escenario va a ser que la variable va a arrancar en 100, esta condición se va a cumplir y va a ir incrementándole a 1. 100, 101, 102, 103, 104, y esto siempre va a ser verdadero. Entonces, si yo lo ejecuto, en un momento processing tendría que explotar porque esta condición se estuvo dando permanentemente. Entonces, eso tenemos que tener cuidado también porque se pueden ejecutar ciertas condiciones. Acá abajo me aparece un error diciéndome se dio la cantidad máxima de memoria o algo por el estilo. Entonces, también hay que tener cuidado porque podemos entrar en zonas en donde el bucle se termina convirtiendo en lo que se llama un bucle infinito, nunca termina. Entonces, también esa es otra de las cosas que debemos tener cuidado. Acá se ven los ejemplos que yo les mencionaba. También tenemos otra forma de hacer el ciclo for. Lo hago de forma inversa, ¿no? Arranco con 10. Le digo mientras 10 sea mayor a 0. Y esto lo va decrementando. Entonces, lo que va a pasar acá es lo inverso. En vez de ir incrementando el valor de i 0, 1, 2, 3, 4, va a trabajar al revés. Va a ir del 10, 9, 8, 7 e ir decrementando. Visualmente vamos a tener el mismo resultado. No tan exacto porque fíjense que acá no se dibujó el último rectángulo. La última condición no servía, entonces tendría que ser como un mayor o igual. Ahí se dibuja el último rectángulo, pero tienen que tener en cuenta de que se dibuja hacia la izquierda. Otra de las cosas es, si ustedes quisieran ver cómo se va dibujando de a 1, y ponemos un frame rate en 0, recuerde que el frame rate, perdón, en 1, el frame rate lo que hace es cambiar la cantidad de cuadros por segundo del void draw. Eso quiere decir que el void draw, en el momento que se dibuje, no va a dibujar nada, pero cuando se ejecuta el siguiente cuadro, esto se ejecuta todo de una. Entonces no van a ver el paso a paso cómo se va dibujando lo que está acá adentro.
porque el ciclo for se ejecuta todo dentro de una ejecución del void. Eso es también otra cosa que van a notar si empiezan a jugar un poco con los frames. Bien, 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 bien. ¿Alguna duda? Bueno, acá hay unos ejemplos de los bucles infinitos, cómo se pueden dar. Bueno, no poniendo los condicionales. Si yo no pongo la condición, es muy probable que entre en un bucle infinito. No se muere nadie, tenemos que tener cuidado nada más que eso. Así que, bien, esa es como la presentación del ciclo for, muy simple, muy acotado. Este ciclo for, vamos a dejarlo por acá. Lo cerramos. ¿Para qué? No sé, en realidad para el contenido, ahora vamos a ver de qué manera nos podría haber ayudado en otros escenarios. Pero ¿cuál se les ocurre que podría habernos ayudado este ciclo for? Hay que Araujo hizo el comentario de... Quizás en el círculo cromático, pero no se me ocurre. No sé si para dibujar. Puede ser, sí, puede ser que podría haber ayudado en algo. No se me ocurre a mí tampoco cómo justo, pero podría haber ayudado, sí. Con imágenes sí se puede aplicar también con la parte de imágenes, pero no es muy productivo porque como lo que trata de hacer el ciclo for es repetir código, nosotros tendríamos que tener muy claro de que la parte de imágenes, supongamos que tengamos que levantar 100 imágenes. Dibujar 100 imágenes al mismo tiempo en un ciclo for dentro de un void draw, justo en la ejecución del void draw, no tiene ningún fin. Entonces ahí es como que no, es complicado tratar de usarlo ahí. Todavía nos faltaría ver otra parte más, que es la parte de arreglos, que eso lo vemos después de las vacaciones, que ahí sí es donde la herramienta del ciclo for la vamos a explotar bastante. Con respecto a la utilidad que le podemos dar ahora es, supongamos que yo estoy haciendo, a ver si esto quedó con el rectángulo, vamos a tratar de hacerlo un poquito más acorde al tamaño de la pantalla. Yo tengo width dividido cantidad de ciclo for y acá height dividido cantidad de ciclo for. Y esto es la posición en X. Bueno, ahora vamos a empezar también a ver cosas donde las variables van a estar todas, a empezar a estar atadas entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar a dejar de tirar valores constantes, a menos que sean obviamente necesarios, y hacer cosas que a medida que yo vaya modificando mi programa, la forma en la cual voy programando, me permite a mí tener que tocar menos código el día de mañana. Por ejemplo, yo ahora acabo de hacer el ciclo for, que justo ocupa todo el ancho de la pantalla, pero fíjense que en ningún momento puse la dimensión o explícitamente el tamaño del rectángulo que quiero utilizar. Sino lo que hice fue como un cálculo. Es más, podría llevar esto a una variable y decir que el tamaño, el ancho, vamos a ponerle, el ancho es igual, es más, podríamos sacar de acá, como lo voy a hacer una sola vez, voy a tener una variable ancho
Fíjense que la variable ancho no la declaro, perdón, la declaro, pero no la inicializo. Y hago la inicialización solo en el momento después de haber utilizado el size. Y acá reemplazo acá por esto, cantidad for, y también vamos a generar el alto. La variable alto, que va a ser el alto de la pantalla dividido la cantidad de rectángulos que yo quiero dibujar. Y obviamente falta esto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy logrando acá? Lo que estoy logrando es como dibujar todos estos rectángulos en la pantalla y están atados a la dimensión de la pantalla. Si yo le bajo el ancho, van a quedar siempre 10 rectángulos y el alto va a ser igual. Y si bajo la cantidad o subo, vamos a ponerle 50 a la cantidad de elementos, se van a dibujar todos los elementos que están indicados acá. De esa manera yo estoy como jugando con las variables para que a medida que voy cambiando mi programa, todo lo que se está dibujando dependa de pocas variables o estén enlazadas entre ellas. Es más, podría ser que cantidad for no la declaro acá y puedo decir que la cantidad del ciclo for va a ser igual, y adivinen a quién voy a poner. Voy a hacer que la variable de mouse X, que varía entre 0 y el ancho de la pantalla, varíe entre 0 y 30. Con este map lo que estoy haciendo es can4, y acá me falta un floor o un round, es un flotante. Entonces lo que estoy haciendo acá es hacer macana, porque esto tiene que estar acá. Como depende como está dependiendo directamente de la variable can4 y yo no la declaré, estaba tirando un error ahí. ¿Me gustará esto? Tiene que valer al menos 1. Sí. Bueno, vamos a hacerlo así. Ahí está. Fíjense que lo que vamos a poner el background, así se puede ver un poquito mejor. Background 200. Con lo que estoy jugando ahora es lo siguiente. Vamos a ponerle también esto así se ve mejor. Dada la posición del mouse, lo que estoy haciendo es que la posición del mouse lo convierta a un múltiplo, a un valor, a un valor entre 0 y 30. 1 y 30 mejor. De acuerdo a dónde está el mouse, cuanto más cerca del borde está, lo convierte a un valor cercano a 30. Cuanto más lejos está, más cercano al origen, lo acerca a 1. Entonces, lo que está sucediendo acá es que a medida que yo me voy moviendo con el mouse, el valor del can4 se está modificando. Al estar modificándose este valor, estoy modificando la cantidad de veces que se está dibujando esto. Profe, una Entonces, consulta. Ahí en este sí, código, ¿el map qué función tendría? lo que comentaba justito recién, que lo que hace es convertir el valor de mouse X, que va desde 0 hasta el ancho de la pantalla, a un número entre 1 y 30. Perfecto, seguí, Hace discúlpame esa la conversión. interrupción. Es como devolver el valor, el proporcional. Bárbaro, De profe, acuerdo a gracias. cuanto más cerca está del borde derecho, seguramente más cercano a 30, más cerca del borde izquierdo, más cercano a 1. Entonces, en vez de hacer cuentas raras, directamente uso el map y lo hace solo, esa cuenta. Gracias. No hay problema. Lo importante acá es cómo el void draw está trabajando en conjunto con el ciclo for, y el ciclo for está variando
de acuerdo a la posición del mouse. Entonces eso hace de que este ciclo for no siempre ejecute 10 cuadrados o 5 cuadrados u 8 cuadrados, sino que va a ejecutar la cantidad de cuadrados en relación a la posición del mouse. Esas son las cosas que tenemos que ir empezando con las cuales ir jugando, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿qué pasa si yo hago ahora otro ciclo for? Y en vez de hacerlo con un can for, vamos a ponerle más, esto lo vamos a poner en 0, en el alto sea 0. Ahí. Si yo ejecuto esto, ahora voy a tener dos filas que se van a estar ejecutando de la misma manera. De lo cual podría jugar con otra nueva variable o hacer algo diferente. 30 menos para tener el opuesto. En vez de quedarme con el valor de cantidad de for, sino que lo que hago es quedarme con el valor opuesto del mismo. Esto. Ahí está. Bueno, no tiene el resultado que estaba esperando. Profe, Sí, pregunta, ¿y se puede ponerle, qué sé yo, viste, si vos pones el mouse desde el origen, arranca a uno, ¿no? si pongo el mouse en 0,0 ahí. Sí, arranca a uno. Si vos ponés, qué sé yo, un color que vaya random del 0 al 255, ¿no? Cada cuadrado Sí. va a estar coloreándose sucesivamente o cada cuadrado va a tener su color, digamos. Vamos a ver, vamos a sacar esta parte. Vamos a tratar de poner un fill acá. ¿Y qué color querés poner acá adentro? Que vaya random. Random. Entonces, ¿random de qué? ¿De todos los colores? De todos los colores. Entonces algo así de este estilo tendría que hacer. ¿Qué les parece que puede llegar a pasar con esto? Es lo que me pregunto. Sí, está bien, está bien. Yo le consulto a tus compañeros a ver si visualmente qué resultado vamos a tener. Explota la PC. ¿No se va a, Esto, se va a dibujar un color solo? No. Todo lo no sé, contrario. sería que en cualquier momento se van a poner casi todos los colores. Mm, que se van a poner casi todos los colores. Va a ir cambiando constantemente. Eso. Sí, esa es más aproximada, o sea, lo que mencionaba Mateo es que sí, van a pasar por todos los colores porque el random va tirando números aleatorios. Lo que yo creo que la duda que le surgía a su compañero era ver si cada vez que se ejecutaba yo iba a ver un cuadrado con un color, otro cuadrado con otro color, otro cuadrado con otro color, y como que esos colores iban a permanecer fijos. Claro, esa era mi duda. Claro, pero lo que pasa es que termina siendo de que más allá de que con cada ciclo for, en cada iteración, acá me aparece un número aleatorio. Entonces ese número aleatorio por cada ciclo for va a hacer que cada rectángulo se vea diferente y después cada void draw va a hacer que cambie el color permanentemente. Entonces no nos va a quedar el resultado de decir para el rectángulo 0 voy a tener un fill definido, para el rectángulo 1 otro fill y otro, y siempre va a quedar ahí. Hay que, Ah, está bien, profe. hay que empezar a utilizar otras variables que todavía no podemos usar, que es para poder lograr eso y mantener los colores en cada uno de los rectángulos. Pero no, ahora lo que termina pasando es que se ejecutan todos, van apareciendo ahí por esto de que se random permanentemente. Bien. Ahora, nosotros tenemos un ciclo for. Y nosotros adentro de un ciclo for podemos, en realidad podemos, ya lo habían comentado, podemos tener otro ciclo for. O sea, poner uno arriba y otro abajo. Para poder hacer esto, esperen que vamos a dejar esto por acá.
Ahí, este lo guardamos. Y ahora vamos a ir un ejemplo un poquito más simple. Vamos a sacar esto, vamos a sacar esto. Nos vamos a quedar con un rectángulo. Nos quedamos con este rectángulo, 10 ancho. A ver, y esto podríamos usar. A ver ahí si le gusta, no le gusta, porque el Canfor va a ser igual a 10. Bien. Bueno, teníamos este ejercicio inicial, estábamos dibujando los 10 rectángulos. Si yo tengo otro ciclo for que contenga este ciclo for, entonces vamos a hacer depender esta variable. Lo que va a pasar acá es que este bloque de código, que se ejecuta 10 veces, se va a ejecutar otras 10 veces por el ciclo for que lo contiene. Fíjense que Processing me está diciendo acá hay algo raro. ¿Por qué? Porque estoy declarando 2 veces la variable i. Entonces, cuando tenemos estos escenarios, hay que poner una variable nueva. Hoy hice algo similar a esto y a Processing no le molestó. ¿Por qué? Porque en cada ciclo for la declaración de la variable solo afecta al contenido de ese ciclo for. Entonces, como yo hice otra variable aparte acá, entonces no le afectaba. Pero ¿qué pasa? Si yo acá le pongo el mismo nombre de variable, perdón, estoy poniendo el mismo nombre de variable, quiere decir que esta variable no puede ser usada acá adentro. Y me va a estar diciendo algo como, esta variable ya fue declarada, no tenés que declararla de vuelta. Entonces tengo que usar otro nombre de variable. Si ejecuto esto así como está, lo que va a suceder es que esta línea de acá se va a estar ejecutando 100 veces, no 10. Porque se va a estar ejecutando primero el valor de la variable can4, que es 10. Entonces tenemos 10 veces por esto. Y luego, por cada una de estas ejecuciones, se va a ejecutar 10 veces esto. Entonces tenemos 10 veces de esto por otras 10 veces de esto. Este ciclo for se está ejecutando 100 veces. Pero se están ejecutando en el mismo lugar. Entonces yo no veo ningún impacto visual de esto. Para poder tal vez tener ese impacto visual, lo que puedo hacer es que ese alto fijo que tenemos acá, que le empiece a afectar lo que es la variable j. Entonces, antes teníamos el valor de i, que iba de 0 hasta 10, lo multiplicábamos por el ancho de la celda, y eso me iba desplazando el rectángulo hacia la derecha. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar el valor de i para que cada una de esas filas de rectángulos se dibujen en diferentes posiciones. Ergo, tenemos como una grilla dibujada en la pantalla. Estoy dibujando la fila que la dibujábamos. Si yo le pongo, fíjense que yo en vez de can4 acá pongo 1, voy a estar dibujando una única fila. Si le pongo can2, voy a estar dibujando dos filas, la de arriba y la de abajo. Y es muy importante tener en cuenta de que esa fila tiene que estar afectada a la altura, porque si yo le dejo la altura fija, supongamos que le dejo 0, entonces por más que dibuje 10, 20, 30 filas, todas se van a estar dibujando en el mismo lugar. De esa manera podemos dibujar una cuadrícula. ¿Sí? Nos quedamos con este ejemplito. Ahora vamos con otro. Yo les mencionaba que
el ejemplo que había traído su compañero del random, era complicado poder hacer que cada uno de los rectángulos tenga un valor aleatorio fijo, porque permanentemente que se ejecuta el void draw, ese valor se está dibujando. Pero yo puedo agarrar y ponerle un fill a cada uno de los rectángulos y no ponerlo en relación a un valor random, sino tal vez algo un poco más concreto. Por ejemplo, si yo pongo fill 200, ahí lo que van a tener es que todos los rectángulos van a tener un fill asociado a 200. Vamos a ponerle esto tan for, así se dibuja toda la grilla. Entonces quedan todos los rectángulos de un color fijo. Puedo también hacer de que cada uno de los colores esté asociado a un valor de i. Como por ejemplo, acá. Podemos hacer así. J por 5. Y esto lo dejamos en 0. Entonces nos va a quedar algo de este estilo. ¿Qué es lo que sucede? Este degradé que nos está apareciendo acá es los valores del fill van a ser valores que van comprendiéndose, si nos ponemos a armar como una tabla de los valores que hay de colores, podríamos decir que si i es igual a 0, o mejor dicho, j igual a 0, i igual a 0, entonces me va a quedar un color 0, 0, 0. Vendría a ser un negro. Si ahora j sigue en 0 y el que se empieza a incrementar es el de adentro, el color empieza a ser esto. Empieza a incrementarse esta componente. Sigo avanzando. Vamos a poner varios. Esto va a ser 2, 3, 4. Esto va a ser 10, 15, 20. Y fíjense que este valor va a ir incrementándose, pero en un momento esto va a llegar hasta un i igual a 9. Esto va a valer 45. Y esto estuvo incrementando lo que es la componente de rojo, R. Entonces, lo que vamos a ver acá arriba, que esto lo que hizo fue dibujar la primera fila, tendría que ir variando desde el negro, desde el color negro, hasta una tonalidad de rojo, que es lo que se nota. No sé si lo alcanzan a notar ustedes con la retransmisión. Pero acá arriba esto viene a ser toda una zona negra y acá empieza a aparecer un morado, que es, perdón, un bordo, que es el rojo. Bien, este escenario que vemos acá se cumple cuando j vale 0. Cuando i llega a 9, cuando este bucle se termina de ejecutar y la condición no se da, vuelve a ejecutarse el ciclo for y empieza otro escenario nuevo que viene a ser el j vale 1, que es el que se incrementa, y el i vale 0. Entonces ahora tenemos que este va a valer 5. Y empieza otra vez J1, esto es 1, 2, y esto vale 10, no, 5, 10, y ahora empieza con un valor de verde, el valor de verde empieza a incrementarse en la siguiente fila, y también empieza a incrementarse el valor de rojo, y así sucesivamente. Entonces, este escenario es, podemos ir cambiando el color en relación al valor de i y de j. Esto sería 1, 9, esto sería 5 y este 45. Y nuevamente cuando termina esto es un j igual a 2 y este es 0. Este vuelve a 0 y este en 10.
Claro, a medida que nosotros podemos ir jugando con estos valores y ver con qué nos vamos encontrando. Voy a guardar otro ejemplo ahora, que no necesariamente tenemos que poner los valores que estén de la mano de lo que vendría a ser el fill de acuerdo al IJ. Podemos jugar también con, por ejemplo, que el valor de IJ esté de la mano de la distancia que existe, fíjense que ya va un poquito más elaborado, desde el mouse, de mouse X, mouse Y, con respecto al centro del rectángulo que estoy dibujando. Y solo voy a afectar la parte de rojo del fill. Fíjense que ya la parte del color del rojo, no solo la estoy, lo que voy a hacer es que varíe ese valor entre lo que corresponde, entre la distancia del mouse y el centro del rectángulo que se está dibujando en ese momento. Entonces, el resultado ya es un poquito más interactivo. Pero este ya es un poquito más complicado de entender, pero los tenemos que ir entendiendo estos ejercicios porque es tratar de ir comprendiendo cómo va trabajando el ciclo for. Es más, fíjense que este degradé que vemos, esta zona, es muy Minecraft esto, ¿no? Si yo cambio la cantidad de rectángulos, como todo mi ciclo for está relacionado con el width y el alto, si pongo la cantidad de elementos, seguramente que le agregue resolución a esto. Fíjense que parece que estoy haciendo un círculo perfecto. Sí, un buen punto ese. ¿Cómo vamos a agregar esto en TP3? Leo, ¿te puedo pasar un ejemplo de la misma línea de fill, pero con escala de grises? Por cuadrito, Sí, pasalo ahí por el grupo ahí de mandó. Discord. A ver. Sería poner ese fill nomás, en vez del que de lo que estamos modificando, porque estamos modificando solo la función fill. En la parte con escala de grises, ¿no? Bueno. Vamos. Ah, mirá, Discord me come los asteriscos, parece. El for, ¿no? Sí, tenés que mandarlo de una forma especial. Mouse I por I sería más, ok. O mouse X por I. Mouse I por I y más. Sí, Mouse X por I también. Por J. Por J. Y acá quedaría un valor. No, claro, en estos valores. Uf. Sí, porque queda un valor muy alto. Tal vez esto hay que Claro, hacerlo más habría que mapearlo. para que No, bueno, no te nos- quería retrasar igual. No, pero no viene bien, no viene mal como para ver. No sé qué valores puedo dar esto, porque esto es un valor muy alto, el mouse X por mouse Y que puede llegar a dar. Vamos a hacer width por height, como para entender el mayor valor posible. Y no sé qué rango, vamos a ponerle 0 a 255. Que es escala de grises. ¿Y qué me está faltando acá? Ahí. Sí. Bueno, ahí es como que era lo que tratabas de mostrar. El mío no se ve así, porque son menos cuadrados, pero. Ah, ok. Pero sí es Bajamos eso, a es 10. eso, es eso. Con Y menos ahí lo que nos cuadrados se pinta ve. porque es muy alto el mapeo. Ok, bueno. Vamos a dejarlo así como otro ejemplo. No, pero me gustó mucho lo de lo de las cuadrículas, cómo se agrega resolución. Con el dist parece un círculo. Genial. Vamos a tratar de devolver un cachito a este ejemplo que quiero, Sí, a ver eso ahí. está muy bueno. Quiero comentarles lo siguiente. A ver, vamos a tratar de bajar la cantidad de rectángulos que hay en la pantalla. Ahí tenemos 10 por 10, ¿no? Es como que ya nos acercamos a algo más viable. Vamos a tratar de entender por qué aparecen rectángulos que son oscuros
y a medida que nos alejamos del rectángulo donde está el mouse, los colores empiezan a ser más cercanos al rojo. Yo me voy a ubicar en esta posición ahora. Si yo me ubico en esta posición, vamos a tratar de ubicar el código también. Me ubico en esa posición. La posición en la cual está el mouse es un valor entre 0 y 50, supongamos, ¿no? Pero está cercano al 0. Pero lo importante es que justo el mouse, la distancia que existe entre el mouse y el rectángulo en el cual está contenido, el centro de ese rectángulo, o en realidad la esquina vendría a ser porque está contra la esquina. Fíjense que cuanto más a la esquina me acerco, más oscuro se hace el rectángulo. Cuanto más oscura, más chica es la distancia, el valor va a ser más cercano a 0. Pero después, el mouse, con respecto al rectángulo que está a la derecha, la distancia ya es mayor. O sea que el valor ya no es un valor que va cercano a 0, si ya que podríamos llegar a decir que es de 60. Entonces, como está en el componente rojo, el color de ese rectángulo empieza a ser un poquito más tirando a rojo. Y así con el siguiente, que está más lejano, empieza a subir más el valor de rojo. Y así con el siguiente, y así con el siguiente. Como no hay una función map, estamos trabajando con valores que ya enseguida, en rectángulos 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto rectángulo o sexto rectángulo, fíjense que ya no varía el rojo. ¿Por qué? Porque el valor de distancia seguramente es mayor a 255 y sabemos de que processing con valores de colores mayores a 255 deja el valor máximo, que es 255. Entonces, lo que podríamos hacer es como que jugar con una variable, decirle el color del rectángulo va a ser igual, y acá aparece otra vez la función map de la distancia. Como los valores van entre 0 y width, podríamos decir, convertirlo a un valor entre 0 y 255. Le hacemos un round porque es un flotante. Y ya se nos acaba el ancho de la pantalla. Y ponemos el color del rectángulo. Lo que estaríamos haciendo acá es que ahora, si yo me encuentro en la esquina, bien en el margen izquierdo, al origen de todo esto, más a la derecha, lo más a la derecha posible, ahí va a estar el valor máximo que se pueda alcanzar con el rojo. Si yo me muevo en toda la pantalla, voy a notar eso, de que no aparecen muchas zonas rojas. Acá, en esta esquina superior izquierda, sí, porque la distancia ya es muy grande. Entonces, tenemos que ir teniendo en cuenta cómo ahí cada uno de esos rectángulos se va dibujando con ese color diferente. Un poquito complicado, ¿cómo lo ven? Hay que empezar a pensar de otra manera. Creo que el meme de Patricio explica lo mejor posible lo que pasa. Tal cual. Es un tema de ir practicando esto. Vamos a empezar a ir haciendo cosas de este estilo, algunas más elaboradas, otras más simples, pero son bastante visuales lo que vamos a trabajar. Profe, ¿me mostrarías Dime. toda la variable color del rectángulo? No escuché mucho. ¿Cómo, Máximo? ¿Me pondrías la variable en toda la pantalla? ¿Que se vea toda la variable del color del rectángulo? ¿Vos decís la variable o el contenido? ¿Esto? Bueno, sí, es cosa del contenido, básicamente. Ahí está. O sea, ¿cómo se calcula? No, cómo está hecho el contenido. Ahí estamos.
No, le Eh, saqué le saqué una screenshot y quería tenerlo todo metido en el cuadro. ok, bien, está bien. Bueno, después lo que podrían jugar ustedes es ver qué pasa si yo empiezo a afectar también otros componentes de colores con otras distancias, no justamente la distancia de el mouse con respecto al centro de esa pantalla, sino, por ejemplo, ya que jugamos con eso, y lo dejamos ahí, color del rect 2, y esto va a ser la distancia que existe entre el origen 0, 0 y se lo aplico a la parte de azul del color. ¿Sí? Empezamos ahí también a tener resultados medios Profe, complicados. Sí, viste que antes habías puesto bancame que me acuerde, o sea, vos habías cambiado de 10 a 100 y se había puesto como más resolucionado, ¿no? Bueno, si vos pones más, ¿se tara el processing como que se traba o podés hacerlo y no se... ahí no pasa nada porque son demasiados puntos, pero más que nada porque la resolución no da. Pero, Ah, ¿por está qué? bien, Porque te está armando rectángulos que son un píxel nada más. claro. Entonces, si yo le pongo acá, supongamos 500, ¿no? Ya sería mucho, claro. Sí, pero no debería pasar eso, no sé por qué. 200, fíjate que ya con 200, claro, el píxel es muy chiquitito, Es muy chico, claro. entonces Es es demasiado muy chico. chico. Voy a tratar de subirlo a 300, pero creo que a 300 ya va a reventar. Pero revienta porque no. Ah, no, bastante bien. Yo me preguntaba si ya desaparecían los cuadrados y ya se quedaba como una plantilla, digamos, de ese color y mientras vos movías el mouse como que no se No, con el distinguían esos mouse stroke cuadrados. es eso. Con el mouse stroke sería ese efectito. Ah, ahí va, Le pones un mouse stroke y se pierde un poco la noción de borde. está bien. Claro, ahí está. Gracias. Bien, no hay No, problema. pero- Bueno, bien, listo. Estaríamos por hoy. Hay un par de cosas que ya vimos, múltiples zonas. Ah, no, después la próxima vemos los botones y los ciclos for, las zonas especiales. Bueno, chicos, por hoy estaríamos listos ya. Ya alcanzamos